Fútbol, porque la FIFA nos quiere desafiliar. Pero vamos a empezar a conversar con el congresista Cheput, a quien le damos las buenas noches. ¿Cómo está, mija? Y ¿cómo está, congresista? Tengo que contarle que hace unos minutos, en el programa de Beto Ortiz, el congresista Miguel Castro ha acusado prácticamente al fiscal Domingo Pérez de haberlo echado. ¿Por qué? Porque él, el día de hoy, mientras encausaba en la audiencia que tendría como finalidad pedir la prisión preventiva del señor Bedoya, ha dicho que el señor Miguel Castro fue uno de los congresistas que en ese entonces, empresario, se prestó para el llamado pitufeo, ¿no? Del dinero que habría entrado a las arcas de Fuerza 2011. Pero lo que él ha dicho es que él dio esa información de manera voluntaria y en calidad de testigo protegido. Entonces hay un problema. Claro, según lo que yo pude entender a raíz de lo que pasó con Rolando Reategui, la categoría de testigo protegido no es la de testigo oculto, ¿no? Entonces, el fiscal tiene la posibilidad de, en el momento que lo crea conveniente, identificar a la fuente, sabiendo de que ésta, si bien es cierto, merecía una reserva, pero según las implicancias políticas y a criterio del fiscal, podría él manifestarla, a tal punto de lo que sucedió con Rolando Reategui, que se destapó en todos los medios de comunicación, que era la persona que había proveído información, inclusive lo vinculado a los chats, ¿no? Ahora, el señor Castro ha dicho que el fiscal está utilizando la información que él le dio para inculparlo a él mismo. Bueno, en todo caso, eso ya es una cuestión que tiene que ver con la forma como se va a desarrollar esta parte de la investigación. No olvidemos de que no estamos todavía en el juicio como tal, sino estamos acopiando una serie de información. Y si bien es cierto, yo entiendo el drama de Miguel Castro, también es cierto que esta situación es preferible a que él se convierta en un inculpado. Es decir, que sea parte de esta organización que ha estado lavando dinero. Claro, porque finalmente aquí él está dando información, pero no está considerado y yo dentro de la organización. Yo creo que en el caso, cuando esto ya empieza a desarrollarse como juicio, él va a tener los beneficios que ameritan a su situación, ¿no? Ahora, es penoso saberlo. Se ha hablado hasta de 8 parlamentarios y esa es información periodística que estarían en la misma condición. Eso es lo que quería preguntarle, porque antes de entrar al aire, el congresista Cheput y yo estábamos hablando de este caso en particular, y él me decía que hay varios otros parlamentarios de Fuerza Popular que están brindando información a la Fiscalía. Es información pública, periodística, que han señalado que hay hasta 8 personas, lo he leído en semanarios, lo he leído en periódicos. Entonces eso ameritaría de parte del fiscal, y a la luz de lo que ha sucedido con Rolando Reategui y Miguel Castro, una mayor dosis de discreción para que de esa manera no se desalienten aquellas personas que pretenden dar información y por otro lado esta se pueda manejar de mejor manera ya en el proceso del juicio. Pero el asunto de fondo es que yo creo que eso complica indiscutiblemente a Keiko Fujimori por una sencilla razón. Se viene hablando equivocadamente que la prisión preventiva tiene que ver única y exclusivamente con el arraigo, y no es así. No, también el fundamento del juez Concepción Carguancho es que la posibilidad de tener una bancada mayoritaria distorsiona la propia ejecución de la justicia desde el momento que pueden presionar a otros poderes o ejercer el poder político que es la hegemonía en el Parlamento para poder influenciar en la marcha del juicio. Ahora, pero antes de entrar a este punto que es muy importante, sobre todo en la argumentación de la tesis fiscal, este mensaje que da el fiscal José Domingo Pérez en términos no necesariamente jurídicos, incluso hasta políticos, es raro, ¿no? Porque uno va y da información, pero termina expuesto. Entonces, ¿qué incentivo genera para que más gente informe? Por eso, acabo de señalar que desalienta a aquellos que quieran dar información, porque desde el momento que uno se expone a la luz pública y a la vergüenza de sus propios colegas, obviamente ya lo pone en una situación de desventaja. Pero yo creo que el racionamiento podría venir por el lado siguiente, ¿no? Está bien, te expones a la vergüenza, ¿no? A lo que significa la relación con tus colegas. Obviamente ya se distorsiona por completo. Pero por otro lado, en relación a la sociedad, en relación a lo que va a suceder contigo en el futuro, obtienes una serie de beneficios. En cierta medida como que se paga esa culpa en esa fase inicial de lo que significa tu posición en relación a tu propia bancada, ¿no? Ahora, esto explicaría muchas cosas. La disciplina a priori tiene que ver con la participación de más de un parlamentario en estos procesos, por ejemplo, de utilizar dinero de campaña para lavarlo a través de depósitos del pitufeo, como le llaman. Y por otro lado, tampoco olvidemos que se señaló en una oportunidad que existía la posibilidad
que muchas personas de Fuerza Popular actuaran como tal, simple y llanamente porque estaban siendo objeto de un seguimiento y tenían una especie de files en relación a ellos que les permitía sentir de parte de la cúpula de Fuerza Popular una suerte de presión, ¿no? Como consecuencia de los files, de los archivos, de la documentación que tenían sobre ellos, ¿no? Sobre hechos obviamente irregulares. Que es el mismo estilo con el que Montesinos fue trepando en el poder en los años 90. Claro, que es un estilo lamentable sobre la base del chantaje, de la extorsión y del saber cosas que el resto no sabe. Entonces eso genera disciplinas, entre comillas, forzadas, una suerte de presión, de extorsión. Si no actúas bien, pues ejerzo mi derecho a ser público. Claro, pero eso no es disciplina, eso es vasallaje. Y es lamentable, ¿no? Entonces eso explicaría algunos comportamientos. A tal punto que la prensa se ha dedicado a destapar más de un caso de personas vinculadas a la bancada de Fuerza Popular que lamentablemente tienen una serie de procesos con la justicia. De repente de allí también viene el ánimo colectivo de blindar al señor Chávarri, porque de lo contrario yo no me explico cómo los parlamentarios están ofreciendo su futuro político a cambio de una coyuntura de blindaje que indiscutiblemente los va a perjudicar cuando la correlación de fuerzas cambie. Todos ellos van a tener que ser sometidos a las indagaciones, a las investigaciones del caso, del por qué blindaron a un fiscal que indiscutiblemente está comprometido con más de un ilícito. ¿Está usted hablando de los que ya votaron o del señor Segura en particular que ha dicho que hay 140 casos De todos, antes? porque yo creo que en el caso de César Segura en especial, él obedece una consigna política. No tengo la menor duda que en el caso de César Segura, si él está actuando como tal, es porque alguien lo está presionando, o un grupo de personas, o el colectivo de la bancada, porque realmente es irracional que él no saque adelante una serie de acusaciones cuando ya antes se ha hecho. Él dice, por ejemplo, que se tiene que seguir el orden, y lo mismo dice Javier Velázquez, que ayer debatíamos acá sobre ese tema. En el caso de los Avengers, la denuncia constitucional se presentó en los primeros días de abril y en 2 días se tramitó. Y antes de ella habían como 130 acusaciones constitucionales y sin embargo todas fueron dejadas de lado para que se procesara el tema de Kenji Fujimori y los Avengers. Se procesó en 2 días, se entregó a un congresista delegado, este expuso, ¿no? Que fue el mismo César Segura, o sea, él conoce el tema, él expuso ante el pleno de la subcomisión, luego llegó a la permanente, todo se desarrolló en el término de 1 mes y se saltaron un montón de acusaciones constitucionales. Y ahora él dice que en beneficio de los 160 acusadores que están esperando en relación a sus denuncias constitucionales, él va a pasar esas 160 y al final va a quedar la de Chávarri. Y eso es penoso para el sistema de justicia por una sencilla razón. El Congreso no puede estar jugando en pared con la Fiscalía para permitir que el fiscal siga haciendo los cambios que viene haciendo. Ayer un programa periodístico de América señalaba con una serie de evidencia fáctica de que se había avanzado en el caso Chinchero. Y sin embargo hoy día se le saca al fiscal Domingo Pérez, con lo cual el nuevo fiscal tendrá que ponerse al día, tendrá que evaluar la data, etcétera, etcétera. etcétera. Transferencia de información. Y con lo cual hay una demora evidente. Y por otro lado una serie de fiscales especializados en lavado de activos están siendo transferidos a juzgados especializados en familia. O sea, se está destruyendo la cadena de experiencia fundamental en ese tipo de procesos. Entonces, obviamente, ese juego en pared entre esta mayoría parlamentaria y el Ministerio Público le está haciendo un tremendo daño al sistema de justicia como tal. Y al Congreso. Al Congreso, porque obviamente. la gente evidentemente generaliza. No es tonta, ¿no? Y se da Así cuenta es. que hay un juego pues de ping-pong. Y en ese caso yo creo que el aprismo y el fujimorismo van a recibir en ese sentido toda la sanción social o política que se presente, ¿no? Como consecuencia de esa actitud que tienen de blindaje con el fiscal Chávarri. Y no es una obsesión, ¿eh? En todo caso uno sí debe obsesionarse por la lucha contra la corrupción. Hay una serie de eventos de sicariato, de extorsión, etcétera, etcétera, que no van a ser perseguidos adecuadamente en la medida de que existan fiscales que como tales han estado librando de lo penal a ese tipo de sujetos en el Callao. No debemos olvidar el origen de esas interceptaciones telefónicas que compromete Inostroza y compañía. Correcto. Y esto se replicaba en otros lugares como La Libertad, como Puno, en las cuales hay delincuencia organizada. Entonces, el modelo tiene que ser castigado y en la medida
de que al frente del Ministerio Público haya un fiscal cuestionado, esto no se va a poder sacar adelante. Ahora, hablando del rol del aprismo en particular, durante el último día, el señor Alan García ha colocado 3 tweets en su cuenta en donde habla de un golpe de Estado. Y quizá en el más altisonante de los 3 dice que los golpes de Estado ya no son como en el 68 y como en el 92 con tanques, sino que pues se van cooptando instituciones del Estado. Y a esto el presidente Martín Vizcarra, Vanesita, vamos preparando por favor el byte, ha respondido de manera enfática desde Ancash, porque claro, le están diciendo básicamente que está urdiendo un golpe de Estado cuando estamos en una democracia, creo, solvente. Vamos a ver el video y lo comentamos. Perfecto. Aprovechando este fin de semana largo, hemos recibido mucha información falsa. Han hablado hasta irresponsablemente de golpe de Estado. Qué irresponsable, ¿no? Qué irresponsabilidad. Cuando los peruanos defendemos la democracia, y yo, como primer mandatario, soy el primero en defender la democracia, defender la Constitución y defender la independencia de poderes. Y ustedes están conmigo para defender la democracia. Que nunca más nadie hable de golpe de Estado. Bien, estamos de vuelta y pues hemos escuchado las palabras del presidente Vizcarra que han sido bastante tajantes a la hora de interrumpir lo que dijo Alan García, ¿no? Mira, los 3 poderes constituidos, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, no se puede hablar de un golpe desde el momento que en el poder judicial está Víctor Prado, elegido por la Corte Suprema. Y tienes en el Ministerio Público al señor Chávarri, que está haciendo lo que se le da la gana. En el Poder Legislativo está el congresista Daniel Salaverry con una mesa directiva mayoritaria de la oposición, en ese caso de Fuerza Popular. Y en el Ejecutivo está como jefe de gobierno, como primer ministro, César Villanueva. ¿De qué golpe estamos hablando? La alianza con poderes fácticos, en este caso, está viniendo del Congreso. Es decir, está buscando alianzas. No sé por qué, eso se tendrá que averiguar en su momento con determinado sector de los poderes fácticos para presionar junto con el Ministerio Público al Ejecutivo. Porque ¿de dónde han venido las amenazas? ¿Del presidente de la República o del señor César Chávarri? ¿Quién es el que ha amenazado a quién para que hablemos de golpe de Estado con propiedad? ¿No ha sido acaso un sector del Congreso con otro poder constituido, en este caso del sector justicia, el señor Chávarri, quienes han amenazado en conjunto con el caso Chinchero al presidente de la República? ¿Y el presidente de la República acaso ha contestado con una presión, con una intervención en ambos lugares? No, ha dicho que se desarrollen las investigaciones sin ningún problema. Si hablamos... Quizá desde la otra orilla se podría argumentar que el presidente, a la hora de pedir la renuncia del fiscal de manera pública, está, digamos, violando la frontera de injerencia que tendría que respetar. Entonces ellos ignoran esa atribución constitucional del jefe de Estado de poder exhortar a uno de los poderes a que cumpla con sus obligaciones y ellos están en el libre albedrío de cumplirlo o no, que es lo que está sucediendo, pero el presidente como jefe de Estado puede hacer una exhortación, no ha hecho una intervención. De acuerdo. Él ha exhortado como jefe de Estado y como que le corresponde. Entonces, la reacción, yo creo, de llamar golpe representa la derrota política de ese grupo. Del APRA. Del APRA y del fujimorismo. Como no encuentran otra forma de enfrentar esta exhortación del presidente, entonces se manifiestan de esa manera, golpe, ¿no? Una sinrazón, una cuestión que no tiene asidero en la opinión pública, porque desde mi punto de vista no encuentran otra fórmula para enfrentar políticamente al presidente. La hegemonía que tienen en el Congreso con sus 61 votos, más los del APRA y de unos cuantos colegas más, no llega a generar una corriente de opinión favorable que puedan enfrentar la legitimidad que tiene el presidente en estos momentos con el 61% de popularidad y sobre todo con políticas públicas que sintonizan con las exigencias ciudadanas. Todo esto nace como consecuencia de un presidente que se coloca por encima del debate y dice: yo enfrento a la corrupción de los cuellos blancos del Callao y de todo ese tipo de sicarios y extorsionadores con una reforma de justicia, porque el Consejo Nacional de la Magistratura, no olvidemos eso, el Consejo Nacional de la Magistratura estaba nombrando jueces y fiscales a la medida de esa sarta de sicarios y corruptos y delincuentes y narcotraficantes. Entonces, hay otra acusación constitucional
la 247 del fiscal Pablo Sánchez, que también está durmiendo en el escritorio del congresista Segura. Y esa acusación constitucional 247 es muy importante porque se indica como organización criminal a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, porque hay evidencia ya de otra fiscal que dice, estos señores se coludían con un grupo de jueces, ¿para qué? Para nombrar a jueces ad hoc a los intereses de estos corruptos, de estos narcos, de estos sujetos extorsionadores, sicarios, narcotraficantes. Entonces, y eso también está durmiendo el sueño de los justos. Por eso es que te digo, cuando se habla, y en mi caso, cuando planteaba la acusación constitucional contra el fiscal Pedro Chávarri, yo decía, se está afectando principios constitucionales como el derecho de los ciudadanos a la seguridad, como el derecho de los ciudadanos a tener una adecuada situación de justicia. Entonces, cuando los ciudadanos ven perjudicado su calidad, su bienestar, su calidad de vida, su bienestar como consecuencia de una mala administración de justicia, que es lo que está pasando en estos momentos, del momento que no se tramitan esas acusaciones constitucionales, también los miembros de la subcomisión del Congreso están ingresando en el terreno de la infracción constitucional, como bien ha señalado Marco Arana y el congresista César Vázquez. Yo lamento mucho que lo planteado por César Vázquez no haya prosperado hoy en la comisión permanente, que era todos aquellos parlamentarios que estaban en el chat La Botica, obedeciendo órdenes de no procesar al señor Pedro Chávarri, deberían salir de la subcomisión de acusaciones constitucionales, porque demostrado está, como ha señalado el testigo protegido, de que estos señores decían, no procesemos al fiscal Chávarri, administremos a cuentagotas sus denuncias constitucionales para tenerlo permanentemente contra las cuerdas. Entonces, ¿cómo esos parlamentarios pueden continuar en la subcomisión de acusaciones constitucionales si han recibido órdenes para limitar el derecho de los acusadores, en estos casos por infracción constitucional, y no procesar sus respectivas denuncias? Ahora, permítame reincidir en algo que usted ha mencionado, que es la denuncia constitucional 247, que está efectivamente a la espera de ser conocida por la subcomisión. Porque el señor Inostroza, que se ha fugado del país y ya está en España, ya planteó una primera línea de defensa. Y su primera línea de defensa, que es, en opinión de algunos juristas, bastante endeble, pero bien que mal, tiene una línea, es que él no puede ser sindicado como cabecilla de una organización criminal cuando los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que eran quienes nombraban a los jueces y a los fiscales que en teoría ejecutaban las órdenes, no son parte de ninguna organización criminal. Entonces, lo que el señor Inostroza va a decir en España es: soy miembro de una organización criminal de la que solamente yo era parte. Por eso es importante que se procese la 247, Justamente eso porque iba. mira, para que entiendan los ciudadanos, no es que los congresistas no querramos sancionar por eso o acusar por eso a estos señores, sino que los términos de la acusación constitucional presentada tenemos que acotarnos a lo que allí se plantea, a las pruebas, y a pesar de que el informe Pacori fue muy bueno, no tenía los elementos suficientes como para llegar a la acusación en todos estos casos, como sí la tenía en el caso del señor Inostroza, en el momento que había ya el informe de un fiscal. Sin embargo, ahora es el fiscal Pablo Sánchez el que, en base a investigaciones de otros fiscales, ya denuncia constitucionalmente por organización criminal y todo ese tipo de cosas a los del Consejo Nacional de la Magistratura. Por lo tanto, la defensa del Estado tiene que argumentar. Si bien es cierto que en esta acusación constitucional no se hizo, existe en el tablero otras. Entonces, la dilatación, el no colocar sobre la mesa esa acusación constitucional, por extensión convierte en cómplices a aquellos que la están haciendo dormir el sueño de los justos, pues es un asunto de interés público, más aún cuando de por medio está la extradición del señor Inostroza. Por lo tanto, Fuerza Popular dice, nosotros queremos que vengan, nosotros no le hemos blindado al señor Inostroza. Bueno, pues den órdenes al congresista Segura para que de esa manera libere esa situación, aunque César Segura es un hombre inteligente, él no debería prestarse a este juego, a esta imposición, porque lamentablemente las responsabilidades son individuales y él está asumiendo una responsabilidad que no le corresponde. Que ponga sobre el tablero de una vez esas acusaciones. La política también te debe llevar a decir no, como bien lo ha hecho el presidente del Congreso en algunos casos. No tiene uno por qué entregarse de esta manera, generando problemas a futuro para su propia condición como ciudadano y como político. Entonces yo creo que lo mejor que debería hacer el parlamentario Segura
es de una vez por todas colocar esta acusación constitucional sobre la base de la discusión en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Congresista, me queda un tema grande, pero que no quiero dejar de escuchar su opinión porque es un tema fundamental el día de hoy, y es que hoy empezó la discusión del informe final que se ha presentado desde la Comisión Lavajato. Y es un informe que ha sido harto criticado porque no incluye a Alan García cuando en una versión preliminar del informe sí se le incluía. Ahora, hace un momento Víctor Andrés García Belaúnde ha explicado aquí que eso suele pasar con los informes, ¿no? Que se va puliendo de alguna manera el contenido final de un informe, y tenemos dos declaraciones de la congresista Rosa Bartra, Vanesita, para irlas preparando, en donde ella justifica que ni Keiko Fujimori ni Alan García aparezcan en el informe, que, bueno, puede haber sido justificado por ella y por quienes integran la comisión, pero que bien que mal le ha causado a la comisión un tremendo huracán de críticas por parte del resto de los miembros del Congreso. ¿Tenemos los videos? Debo decir de forma clara que la presidenta del partido político Fuerza Popular, la señora Keiko Fujimori, no es parte de la presente investigación porque no ha participado en ninguno de los proyectos investigados. Como se ha indicado, son 11 proyectos los que esta comisión... Quiero señalar que al investigar el proyecto Metro de Lima se ha considerado la participación del expresidente Alan García. Por tal motivo, de la misma manera que en otros casos, se pidió el levantamiento de su secreto bancario, de su reserva bursátil. Así también se ha pedido información diversa sobre registro de bienes en general, de su movimiento migratorio, de las reuniones que haya desarrollado. De más está decir que todos los integrantes de la comisión han tenido permanente acceso a la información que ha recibido la comisión. En el informe se ha descrito la participación del expresidente Alan García y la responsabilidad que le podría corresponder. La sesión en la cual él participó, todos los congresistas, miembros o no de la comisión, tuvieron la oportunidad de acudir y de hacer preguntas. Fue una sesión que tomó cerca de 10 horas, presidente, y en esa oportunidad habría sido muy bueno los que ahora critican que se hubieran acercado para que puedan hacer todas las preguntas. ¿Le satisface la explicación? No, yo creo que en el caso específico del expresidente Alan García ha habido más de un elemento de juicio para poder involucrarlo de una manera mucho más efectiva en materia de una acusación, ¿no? Con los mismos patrones se ha tratado el tema de otros expresidentes, y en el caso del señor Alan García, cuando vemos que hay un entorno claramente identificado que ha gozado de una serie de beneficios económicos de parte de Odebrecht, no alcanza al expresidente García. Pero en todo caso, como tú bien señalabas en la introducción a este tema, esta pregunta, es algo que se debe corregir en el Pleno, pues existen los elementos de juicio basados no solo en el producto de la investigación de esta comisión, el informe Lavallato, sino también en los datos que tenemos cada uno de los congresistas, ¿no? Así es. Y el Pleno puede resolverlo sin ningún problema. Eso es lo que quería que termine por explicarnos. El Pleno puede nutrir... Por supuesto, ¿no? El Pleno puede nutrir el informe final y de esa manera salir ya con otro tipo de conclusiones. Y también debemos de discutir el informe de Humberto Morales. Ese es algo que se debe decir mañana. Es un informe en minoría. Que es un informe en minoría en el cual sí está especificado. Sí está especificado. Bien, congresista, como siempre un gusto haber empezado el programa con usted. Espero que regrese pronto para seguir comentando la actualidad política. Será un placer, Mijael. Gracias a ti. Tenga usted buenas noches.